es definido, considerado, ha sido exhibido como un personaje de ultraderecha. Y vale más que el mundo, y esta es una advertencia también, vale más que el mundo preste atención cuidadosa, microscópicamente a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Porque no queremos, a la vuelta de un tiempo, hablar de lo que fue la Franja de Gaza o Palestina. No estoy defendiendo a un lado o al otro. Estoy defendiendo, como dice el querido Jaime Hernández, al más débil. Porque en medio de Hamás y de la reacción israelí está el pueblo palestino. Ese que no necesariamente simpatiza con la visión de Hamás, que es tan bochornosa como la visión de Netanyahu. Y en medio están madres, padres, hermanos, hermanas, niños, ancianos. Por eso le digo que yo quería poner esto sobre la mesa con Jaime, porque una cosa es lo que diga Vicente Serrano y otra cosa es lo que diga un maestro que ha estado entre los chingadazos. O sea, no le van a contar a Jaime Hernández y el análisis que ha hecho creo que es al punto. Y fíjate, Jaime, no lo iba a tocar porque pues se encienden las pasiones y también he visto a manifestantes pro Netanyahu en Estados Unidos pedir que dejen plano la Franja de Gaza a punta de bombardeos y básicamente una limpieza racial allá en aquella zona. Pero más allá de lo que digan por politiquería, están vidas humanas de por medio, tanto del lado de Israel como del lado de Palestina. Y ojo, ¿por qué retomo esto? Porque me sorprendió ver en CNN. CNN dicen que es líder mundial en noticias. Niños que fueron encontrados presuntamente sin sus cabecitas, que fueron decapitados, en Kfar Aza, en el sur de Israel, después de los ataques de Hamás. Estoy leyendo de CNN durante el fin de semana y aseguran que esto lo ha dicho un vocero del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Qué irresponsabilidad creer solamente el lado de Benjamín Netanyahu, este personaje señalado por su gobierno de corrupción, este personaje señalado por su visión ultraderechosa, que si por él fuera arrasaba a sus vecinos, a sus hermanos y hermanas, aunque le duela. Y CNN está compartiendo esto a nivel mundial, sin imágenes, sin documentos, sin la debida corroboración, a menos que tú hayas encontrado algo, Toño, te pido por favor, voy contigo. Toño, pues es, así como le pedí a don Mario Toledo, jefe de información, Toño, que es el director de noticias, tú dime, Toño, si has encontrado algo que corrobore esto que toma por hecho la CNN. No, y todo lo contrario, saludo con mucho gusto a Jaime y al público consentidor. Le voy a mandar a don David en estos momentos un link de la agencia Anadolu, una agencia turca, que tan pronto se da a conocer este hecho por parte de una pues reportera que trabaja para un medio que ha sido vinculado a la familia Netanyahu, de habladas además de todo, ¿no? Porque dice que el soldado que le dio a conocer esto creía, I believe, ¿no? He believed, ¿no? Creyó haber visto bebés decapitados. La agencia Anadolu, en inglés, da a conocer hace ya 23 horas que el ejército israelí pues les dijo que no tenían información confirmando los alegatos de que habían decapitado bebés. Vicente, querido Jaime Hernández, hecho para nosotros aquí en Sin Censura desde que llegó el cable, desde que empezó a circular primero en redes sociales y luego en los medios sobre el número más de víctimas infames en de el los lado Estados Unidos, como es Fox News. Comenzamos a investigarlo, yo me empecé a mover con compañeros en agencias de información y todos pues concuerdan con lo mismo, ha sido simple y sencillamente de habladas. Algunos hasta me han regañado, me han dicho, pues ¿qué quieres ver las imágenes? Y etcétera, no, pero se necesita, de acuerdo al rigor periodístico, que alguien verdaderamente pueda confirmar estas imágenes,
que pueda salir un vocero a decir, ¿saben qué? Aquí los vimos y aquí están, ¿no? O sea, tiene que haber algún tipo de evidencia para poder sustentar este tipo de circunstancias. Además, como bien menciona Jaime, el grupo terrorista, que son terroristas, eso hay que decirlo con todas sus letras, jamás, dijo desde el principio que no se meterían con las mujeres ni con los niños, y te soy perfectamente honesto, lo sabe Jaime, lo sabe el público consentidor, en este tipo de circunstancias, con tal de causar el terror, se atribuyen actos de este estilo, lo harían. No tendrían por qué mentirnos a la opinión pública en caso de que hubieran realizado un acto tan terrible, pues tendrían en todo caso que adjudicárselo. De hecho, me parece que hasta en los mensajes públicos que ha hecho el grupo Hamas, los más infames han sido de matar a uno de los rehenes cada vez que el gobierno de Israel bombardea la franja de Gaza sin avisar, ¿no? O sea, ni siquiera porque la bombardeen. Si no avisan antes para que la población pueda salir de ciertos lugares, Hamas advierte que matarán a alguno de los rehenes que tienen. Lo que también llama mucho la atención es que en ese gabinete de Benjamín Netanyahu, y esto me dio mucho coraje, ayer abiertamente en los medios israelíes, abiertamente los políticos, los funcionarios dijeron, miren, no nos importan los rehenes de Israel, que Hamas haga lo que tenga que hacer, nosotros ya tomamos la decisión y el castigo será contundente en contra de la población civil. Estoy revisando la cobertura, por eso es preocupante, ¿no? Que un medio como la CNN, que gozaría de credibilidad a nivel internacional, sea retomado por medios, solo por mencionar uno, como Latinos, por ejemplo, ¿no? Y que Latinos sea retomado por políticos de oposición en México. Pero bueno, por eso era importante escuchar tu opinión, maestro Jaime Hernández. Antes de ir al tema en agenda, ¿con qué cerrarías acerca de esto que estamos señalando? Mira, yo cerraría con un par de comentarios. Como señalé antes, jamás ya ha salido al paso estas acusaciones, ya ha desmentido esta versión, ha dicho que ellos no han decapitado bebés porque lo están viviendo 40 bebés decapitados por Hamas. Pero entonces vamos a estar, y esto apenas inicia, se va a poner peor. Pero fíjate, yo recuerdo hace ya tiempo, porque hay que tener en cuenta una cosa, esta es la quinta guerra que estalla en los territorios ocupados. O sea, que hay varios antecedentes. Yo recuerdo mucho, Vicente, que en el año 2001 o 2002, yo estuve platicando con Yifta Spector, que era uno de los hombres más venerados del ejército israelí. Fue un piloto de combate de los más laureados, más reconocidos. Un hombre del que no puedes dudar que no le tenga lealtad a Israel. Y en una conversación que tuvimos, él me decía, y se me da desafortunadamente, lo que está pasando en este conflicto es que Israel se ha convertido como un rinoceronte que ha embestido una y otra vez contra el pueblo palestino, contra los territorios ocupados, y a fuerza de embestir una y otra vez, han desarrollado un grado de insensibilidad que ahora, porque claro, los rinocerontes tienen la piel muy dura y ya no sienten. Cuando embisten, el Estado de Israel ya no siente la muerte de niños, ya no siente la muerte de mujeres, ya no siente la muerte de civiles, ya realmente forma parte de este hábito de embestir una y otra vez. Y esto me lo dijo uno de los héroes de guerra de Israel, ¿no? Luego, hace apenas el pasado mes de junio, Yuval Noah Harari, Vicente Toño, es uno de los académicos, es uno de los escritores israelíes más respetados en Israel y en el mundo entero. Tiene obras y que son éxitos de ventas, por ejemplo, De hombres y dioses, Homo Deus, y es muy leído y es muy respetado. Él es profesor de la Universidad Hebrea y es un hombre muy respetado. Es experto en historia medieval y en historia militar. Bueno, el pasado mes de junio, porque esto ya se venía cocinando precisamente por la violencia brutal de los colonos contra los ciudadanos palestinos en Gaza y Cisjordania, que estaban siendo masacrados, empujados fuera de sus hogares, este académico, este intelectual,
conmovido por estas escenas de violencia que el gobierno israelí permitía, solapaba, escribió un largo ensayo, y advirtió ya desde entonces, esa es la gran cabeza que publica este académico en el periódico Haaretz, que son los más importantes, decía que la democracia israelí estaba en peligro de caer en manos de mesiánicos supremacistas judíos, que quieren aniquilar a quienes no son como ellos. Y decía que quizá lo que ya está pasando en Israel es que ya perdieron el espíritu, han tenido la derrota espiritual de lo que es el judaísmo, de lo que ha sido el judaísmo. Una reflexión brutal de uno de los académicos más respetados en Israel y en el mundo entero, en Occidente y en Estados Unidos, que haga una reflexión diciendo que quizá el espíritu del judaísmo no solamente ha sido traicionado, sino que ha sido perdido por culpa de estos supremacistas judíos. Es una acusación brutal contra el gobierno de Bibi Netanyahu, que por el momento ha sido el gran ganador. Se ha lanzado cuántos cadáveres está pisando en estos momentos Bibi Netanyahu para salvar su propio culo, para mantenerse el poder, para evitar que su gobierno se desmorone. Así es que yo creo que con este cierre, para que la gente vea que no solamente son las críticas de fuera, no, gente que viene de las Fuerzas Armadas, que consideran que lo que ha hecho Israel es injusto, no se puede tratar así a un pueblo. Ya olvídate de la propuesta que nació en 1993 en Oslo, que proponía 2 estados, un judío y una israelí. Netanyahu no quería nada de eso, Trump no quería nada de eso, porque Bibi Netanyahu se montó en el plan construido por el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, que decía: yo voy a resolver todo en cuestión de minutos. Mira la forma en que Jared Kushner y Trump han resuelto esto, querido Vicente, querido Toño. Así es, y también quiero decir que uno de los personajes que han movido más esto de los presuntos asesinatos de bebés en la zona de conflicto es Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, que es un comentarista ultraconservador, que fue el que en los pasados 2 días movió, retuiteando un video de Fox News, esto de los el presunto decapitamiento de bebés. Y bueno, pues tiene que recular, o al menos eso entiendo, luego de que se le vino encima la opinión pública, pues al no encontrarse evidencia de esto más que la versión de uno de los voceros de Benjamín Netanyahu. Dijo este personaje, Charlie Kirk: han encontrado los cadáveres de 40 niños judíos con algunas de sus cabezas cortadas. Hay que orar por Israel. Después, el propio Twitter dice: el ejército de Israel no tiene información que confirme estos señalamientos de que jamás le cortó la cabeza a bebés. Y sale este personaje ultraconservador, Charlie Kirk. Nota: como siempre ocurre con el reporte en tiempos de guerra, es importante recordar que hay muchos errores y mucha información falsa circulando. Pero si esto se confirma, será uno de los más atroces actos de guerra del que nunca han escuchado. O sea, primero lo confirma, lo da por hecho, y después dice: si esto se confirmara. Por eso le han caído encima a este personaje. De hecho, hay una periodista de origen israelí que dice: estoy recibiendo muchas preguntas acerca de los reportes de que jamás le cortó cabezas a niños. Eso fue publicado después de un tour de medios de comunicación en ese poblado. Durante el tour, nosotros no vimos ninguna evidencia de esto. Y
un vocero del ejército y comandantes tampoco mencionaron tales incidentes. Nada más para que vea la intención, le decía, la intención ultraconservadora de estos personajes que gritan que regrese Trump, por ejemplo, que regrese Trump. Así lo pide este personaje y que andan moviendo estas noticias falsas. Le quiero pedir un poquito de paciencia a Julio Cerroa, que también veo que va llegando a nuestro sistema, porque me he tomado todo este tiempo y creo que lo aprecia la audiencia de Sin Censura para escuchar el análisis del maestro Jaime Hernández, quien ha sido corresponsal de guerra y a quien respetamos y admiramos. Y si te parece, Jaime, pues ahora sí vamos al tema de agenda para cerrar este segmento.